Inmortales. ¡Hey! Hola, bienvenidos a un capítulo más de Inmortales. Yo soy Diego Estrada, gracias por estar aquí un jueves más, en el que tenemos el capítulo número 35 ya de Inmortales. Ha habido algunas otras cosas, pero como tal, historias de Inmortales tenemos 35. Si se quieren ir a los desde cero, como el que tuvimos la semana pasada, tenemos noticias también de hace algún tiempo. Hay mucho que pueden ver de contenido, bueno, escuchar, porque ver apenas vamos empezando, pero hay mucho que pueden escuchar en cualquier plataforma que quieran. Y pues también ya estamos en YouTube por acá. Y pues bueno, para los que estuvieron al tanto del mundo del automovilismo, específicamente de la Fórmula 1 la semana pasada, el domingo se suscitó un evento, yo diría que muy desafortunado, un evento en el que se supone que fue el Gran Premio y que fue la carrera en Bélgica, pero pues no hubo carrera, no hubo actividad, no es un par de vueltas corridas y ya, pero pues muchas personas la recuerdan como la peor carrera que ha habido en la historia de la Fórmula 1 y sobre todo por lo que se hizo con los fanáticos, por el no haber dado una respuesta rápida y pues en general fue algo como muy desafortunado y pues criticadísimo por parte de la FIA y de la Fórmula 1, la forma en la que según esto resolvieron el problema, que no fue para nada una resolución favorable. Y pues bueno, esto definitivamente quedó en la historia, pero no es lo único y no es el único evento que ha habido de este tipo dentro de la Fórmula 1. Hubo un evento en 2005 que antes de este domingo era recordado como la peor carrera. Algo también que se recuerda por una terrible organización y todo lo que sucedió, pero por circunstancias muy distintas. Vamos a hablar del Gran Premio de Estados Unidos en 2005, el 19 de junio de 2005 específicamente, en el Indianapolis Motor Speedway fue donde se corrió el Gran Premio de Estados Unidos. Había más de 110,000 personas que habían asistido a uno de los autódromos más importantes del mundo para presenciar lo que para muchos sería la peor carrera en la historia de la Fórmula 1. Hasta ese momento, porque ya dijimos que han pasado algunas otras y sobre todo recientemente. Y pues bueno, lo que pasó y el por qué se recuerda de esta manera es porque solamente 6 autos se acomodaron en la parrilla de salida para arrancar el Gran Premio. Algo insólito, algo que jamás en la vida habíamos visto, el hecho de que solamente 6 autos de la parrilla arrancaran la carrera cuando estamos hablando de que eran 20 y solamente 6 comenzaron y terminaron la carrera. Y pues vamos a hablar hoy de qué tuvo que pasar para llegar a eso, qué tuvo que ocurrir, qué malas decisiones se tuvieron que haber tomado para que el Gran Premio de los Estados Unidos fuera el fiasco que fue. Y pues lo voy a dividir en 3 partes, el contexto que necesitamos y después platicaremos ya del evento, pero es importante ponernos un poco en contexto. Y pues vamos con el primer punto que se me hace importante tocar antes de contarles la historia. La Fórmula 1 en Estados Unidos. La Fórmula 1 en Estados Unidos, contrario a lo que podríamos llegar a pensar, no es un producto que sea tan rentable. Hay que tomar en cuenta que la Fórmula 1 es un producto y es una categoría fundada en Europa. Y Estados Unidos ya es un país que cuenta con un amplio catálogo de eventos, de ligas deportivas, lo que hace que impactar en este país siempre sea un resultado difícil para la Fórmula 1 y para otros deportes en general, hablando del fútbol, soccer, por ejemplo, una Copa del Mundo, la Premier League, es complicado que haya impacto y la Fórmula 1 no es la excepción. Además de ya los 4 grandes, los Big Four que le dicen que es la NFL, la NBA, NHL y béisbol y la MLB. Si a eso le agregamos todavía que ya tienen su propia categoría, sus propias categorías de automovilismo, hablando por supuesto de NASCAR y de IndyCar siendo las más importantes, pues como que el interés por parte del aficionado promedio de Estados Unidos no está en una competencia más de autos. Entonces siempre ha sido complicado y sin embargo los esfuerzos siempre han estado ahí porque pues obviamente Estados Unidos es un buen mercado. Es un mercado que consume mucho, que compra mucho, pero a la Fórmula 1 no le ha quedado muy bien esta sede. Y pues normalmente, el más claro ejemplo de esto es que normalmente tenemos autódromos fijos cuando la Fórmula 1 va a un país.
Si pensamos en Hungría, pues pensamos en el Hungaroring. Si pensamos en Bélgica, pensamos en Spa-Francorchamps. En México, el hermano Rodríguez. O sea, normalmente corren en los mismos lugares, a excepción de países como Alemania, como Francia, que tienen algunos cambios. Pero generalmente hay una línea de lugares a los que se repite que vayan, y en Estados Unidos han hecho de todo. Lo más constante llegó a ser Watkins Glen, una pista en Estados Unidos, en Nueva York, que recibió el Gran Premio entre 1961 y 1980. Después también está Phoenix, por ahí entre el 89 y el 91, y después entre el 92 y el 99 también hubo un poquito más de constancia en quién tenía el autódromo de manera relativamente fija. Ya en el 2000 es cuando entra Indianapolis al Gran Premio de Estados Unidos, específicamente el Indianapolis Motor Speedway. Ahorita platicaremos un poquito de esta pista, pero en el 2000 fue cuando entra el calendario. Además de Phoenix y de Watkins Glen, que les di los ejemplos, estuvo también Sebring, Riverside, hubo también en Las Vegas, en Detroit, en Dallas, en Long Beach. Es decir, le han intentado por todos lados y nunca ha sido un producto, bueno, no lo era, tal vez ahorita un poquito más, al final del capítulo hablaremos de eso, pero siempre le ha costado trabajo a la Fórmula 1 causar impacto, tanto en el boletaje como en consumirlo en televisión y en redes y en general. Pero pues obviamente el impacto del Indianapolis Speedway fue algo que llamó la atención, porque esta pista pues está llena de historia, alberga una de las carreras más importantes en el automovilismo de Estados Unidos y del mundo, las 500 millas de Indianápolis. Entonces, esto llama la atención siempre que hay cualquier evento en Indiana, en este circuito, pues el mundo voltea a ver para allá. Esta carrera que les digo de las 500 millas es parte de la triple corona del automovilismo, que es aquel que pueda participar y ganar en el Gran Premio de Mónaco, las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis. Digamos que estas son como las 3 carreras más icónicas que hay hoy en día en el mundo del automovilismo, y pues por esto mismo se eligió que aquí corrieran los autos de Fórmula 1. Ojo, porque este circuito originalmente es un óvalo. Si han tenido la oportunidad de ver competencias como NASCAR, competencias como IndyCar en algunas fechas, pues en Estados Unidos se corren óvalos. Esto quiere decir que son 4 curvas en las que pues van a toda velocidad, pero no hay ningún otro tipo de trazo. Y pues obviamente la Fórmula 1 sabemos que no tiene experiencia en correr en óvalos. Y por esto mismo, para que en el año 2000 se pudiera llevar a cabo el Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de Indianápolis, se realizó un trazo dentro del óvalo, obviamente con más curvas, ya un diseño más trazado de la pista, y tomando solamente una de las 4 curvas del óvalo, que para el Gran Premio de Estados Unidos sería conocida como la curva 13. Esto es importante, ya lo hablaremos en un minutito, pero pues bueno, como era de esperarse, la carrera fue un éxito. Se habla de que en el año 2000, para la primera carrera en Indianápolis para Fórmula 1, se llegó a hablar de cerca de 200,000 personas que llegaron al autódromo. Entonces, pues obviamente le salió bien eso, fue un éxito y así lo fue por un rato, pero, pues obviamente ya después hablaremos de la temporada 2005. Con esto damos el contexto necesario acerca de los grandes premios en Estados Unidos, lo difícil que puede llegar a ser generar importancia y popularidad para la Fórmula 1 en este país. Y pues ya ahora vámonos al contexto de tiempo y lo que estaba sucediendo específicamente en el año de nuestra carrera. La temporada 2005. Pues estamos hablando de una época que venía de una dinastía que se había manifestado durante todos estos años desde que había iniciado el siglo XXI. Había empezado con un aplastante dominio de la Fórmula 1 por parte de Ferrari, específicamente de Michael Schumacher, que había hilado 5 campeonatos mundiales entre 2000 y 2004. Nadie le había ganado, parecido a lo que vemos hoy en día con Lewis Hamilton, pues Michael Schumacher lo estaba logrando en esa época. Ya había ganado 2 campeonatos anteriormente con Benetton en la década de los 90, pero llegó a 7, ganando, les digo, 5 de manera consecutiva. El primero en el 2000 y el último en 2004 con Ferrari. Pero la temporada ya 2005 no había comenzado tan fácil para Ferrari, que tenía una vez más a Michael Schumacher,
y a Rubens Barrichello como su segundo piloto. No era ya la misma facilidad para ganar las carreras, de hecho estaba siendo bastante complicado para ellos. El auto de aquella temporada de Ferrari distaba mucho de los que habían logrado tener en años anteriores, y hubo un equipo que le puso frente desde el principio y pues que logró vencerlo en la mayoría de las ocasiones, hablando de la escudería Renault, que contaba con el italiano Giancarlo Fisichella y el español Fernando Alonso. La escudería francesa, hablando por supuesto de Renault, ganó 5 de las primeras 8 carreras. Esto lo doy de contexto porque Estados Unidos es nuestra 9ª carrera del calendario. Entonces, 5 de las primeras 8 fueron ganadas por Renault. Y después las otras 3 fueron ganadas por el finlandés Kimi Räikkönen en McLaren. Entonces prácticamente ya la pelea por el campeonato estaba entre Kimi y entre Alonso, y de constructores entre McLaren y Renault. Schumacher estaba prácticamente fuera de la competencia por el campeonato, aunque había una esperanza en esta 9ª fecha, ya que Estados Unidos era una pista que se le daba muy bien. Había logrado ganar el Gran Premio de los Estados Unidos, específicamente ya en Indianápolis, en 2000, 2003 y 2004. Casi gana el 2002, pero se le escapó por nada del mundo de estas fotofinish, así que por nada del mundo logró ganar Barrichello por 11 centésimas, para ser específicos. Fue que no se llevó aquella victoria, pero bueno, ya tenía 3 victorias en el Gran Premio de Estados Unidos. Entonces, pues Schumacher tenía esperanzas de ganar su primera carrera del 2005. Y bueno, en cuestión de numeritos, la clasificación se encontraba con Alonso 58 puntos arriba en primer lugar, y le seguía Kimi Räikkönen con 37. Era una pelea bastante reñida. Curiosamente, esa disputa no se movería después del Gran Premio de Estados Unidos. Los puntos de los dos quedarían exactamente igual. Y vamos ahora al tercer y probablemente el más importante punto para entender lo que sucedió en Indianápolis en 2005. Los neumáticos en Fórmula 1. Bueno, el tema de las llantas es tan importante como cualquier cosa dentro del deporte. Son como los zapatos de un jugador. Obviamente es importantísimo la calidad del neumático, la marca del neumático y todo lo que tiene que ver con el uso de llantas. Es muy importante dentro de la Fórmula 1, por supuesto. Y los distribuidores de las llantas de Fórmula 1 han cambiado con el paso de los años muchas veces. Y resulta, pues como les digo, ser algo de suma importancia tanto para los pilotos, los autos, como también para las compañías llanteras. El ser el sponsor número 1 y el que le da las gomas a la Fórmula 1, pues obviamente es algo que atrae mucho y pues llama la atención para clientes potenciales el ser la marca que patrocina o que suministra, mejor dicho, a la máxima categoría del automovilismo. Pirelli intentó los primeros años, fue con quien se inauguró la Fórmula 1. Después pasaron otras llanteras como Dunlop, Firestone, Goodyear, que fue la que más estuvo por muchos años en los 80s y 90s. Goodyear era quien más presencia tuvo. Y bueno, esto dándoles un poquito de contexto, el punto importante de nuestra historia es específicamente en la temporada 1997, donde Bridgestone, una marca más de llantas, se une a Goodyear, de quien ya hablábamos que tenía varios años en el circuito, y pues ahí ya empezó una guerra de llantas, las Tire Wars, como se les llaman. Ya era Goodyear contra Bridgestone, cada equipo elegía la llantera con la que quisieran irse, y pues Bridgestone poco a poco fue empujando hacia afuera a Goodyear, y eventualmente para la temporada 1999 Bridgestone se quedó como los únicos distribuidores un par de años, hasta que después comenzó una nueva guerra, que seguiría hasta el momento de nuestra historia de hoy. Por eso les digo que es importante, ya que Bridgestone estaba relativamente afianzado a la posición de ser el distribuidor de llantas para la Fórmula 1. Llega Michelin, y Michelin entra en 2001 a la competencia, dándole una vez más a la libertad de las escuderías de escoger el juego de llantas que quisieran. Entonces tenemos para esta temporada 2005 a 2 llanteras importantes, y solamente estas 2, hablando de Bridgestone y de Michelin. Para esa temporada, lo cual también es algo que hay que remarcar, tenemos a 10 escuderías compitiendo, 10 escuderías en total en el circuito. 7 de ellas se fueron con Michelin y 3 con Bridgestone. Con Bridgestone estaban Ferrari, Jordan y Minardi.
Con Michelin estaban Williams, McLaren, Sauber, Red Bull, Toyota, Bar Honda y Renault. Entonces, esta competencia en algunos circuitos podría no ser tan notable la diferencia. Podría parecer que, y pues si lo ves desde lejos, que es algo irrelevante, ¿no? Como si ves a los coches en la calle y todos te parecen iguales y las llantas no son tan importantes. Pues obviamente estas velocidades, con el desgaste que tienen las llantas y con muchos factores a considerar, es importante la elección de neumáticos para tu temporada. Cabe mencionar también que hay un cambio muy importante para nuestra historia y para la temporada en general, que fue un cambio en las reglas en el que se decía que quedaba prohibido el cambio de neumáticos durante la carrera. Es decir, que los pilotos tenían solamente un juego de llantas durante toda la carrera y la clasificación también. Hoy en día lo que incluso vemos que hay estrategias para parar en pits, en qué momento se cambia de neumáticos, cuántas vueltas voy a durar con las amarillas, cuántas voy a durar con las verdes, voy a parar con las blancas, perdón, voy a parar una o dos veces. Es decir, hay mucha estrategia en el rendimiento, en las pit stops, y pues en ese momento se dejó de parar para el cambio de llantas, solamente para combustible. Y pues esto obviamente trajo problemas en las llantas por el desgaste. Se tenían que hacer llantas mucho más duras. La razón por la que hicieron esto, se dice, ¿verdad?, que tuvo que ver con hacerlo un poco más equitativo. Hablamos de que Michael Schumacher tenía 5 temporadas ganando de manera consecutiva, y mucho de esto se lo atribuían a la forma en la que él administraba sus estrategias de parar. Podría parar mucho, podría hacer muchas paradas de pits, pero ese tiempo perdido en el pit lane lo recuperaba haciendo vueltas rápidas con neumáticos buenos. Entonces, se decía mucho que fue intención de la FIA y de la Fórmula 1 de detener un poco a Ferrari y tratar de hacerlo un poco más parejo. De todos modos, fue una decisión muy tonta, porque solamente los que tuvieran un accidente, una llanta ponchada o mal acomodada, solamente ellos podían cambiar de neumáticos si es que llegaban a los pits, ¿no? Los demás no podían. Solamente duró una temporada, les digo. Fue una decisión muy tonta que no tuvo mucho impacto y mucho éxito, pero sí tiene que ver en nuestra historia de hoy, porque es súper importante recordarlo de lo que les dije, recordar que de estos equipos, de las escuderías, 3 tenían Bridgestone, 7 tenían Ferrari y cada quien tenía su desarrollo. Vamos a ver cómo se conectan estos 3 puntos, ya hablando del evento y de la carrera en sí. La carrera. Bueno, les decía, estos 3 puntos convergen en el Gran Premio de los Estados Unidos 2005. Ya platicamos un poco acerca de la Fórmula 1 en Estados Unidos y cómo suele desenvolverse este evento, lo difícil que puede llegar a ser, la temporada 2005 de Fórmula 1 y el trabajo de los neumáticos en la máxima categoría. Todo esto se junta. Es la tormenta perfecta para uno de los peores grandes premios de la historia. Como mencioné hace rato, los autos con Michelin habían tenido ventaja a lo largo de la temporada porque, si escucharon bien, tanto McLaren como Renault tenían llantas Michelin y eran quienes estaban arriba en la clasificación. La situación cambiaba en Indianápolis y esto también tiene una razón de ser. Verán, Bridgestone, las llantas con las que trabajaba Ferrari, Minardi y Jordan, es dueña de Firestone, que seguramente son los neumáticos que también conocen. Y Firestone está a cargo de darle las llantas a IndyCar, la categoría de monoplazas en los Estados Unidos, y que obviamente IndyCar pues corren en el circuito de Indianápolis. A pesar de no ser el mismo trazado y de tener ciertas diferencias y que los autos son diferentes y lo que quieras, una parte de la constante práctica que tuvieron los pilotos de IndyCar en su propia categoría les sirvió como información a los de Fórmula 1 y saber desarrollar un neumático bien con Bridgestone para el Gran Premio de Estados Unidos. Volvemos al tema en el que les explicaba un poco acerca de las modificaciones que hubo en el autódromo y en la pista, mejor dicho. A pesar de no ser el mismo trazado, les decía, platicábamos que el circuito de Indianápolis, cuando corren en IndyCar, es un óvalo simplemente, y aquí se hizo un autódromo interno. Una parte de la pista de la Fórmula 1 sí pasaba por el óvalo. Específicamente les decía la curva 13, que es la última que te lleva otra vez a la línea de salida.
Esta parte es muy importante porque se trata de una peraltada. Una peraltada, de forma rápida, es una curva que tiene cierta inclinación. Ujú. Entonces esto obviamente exige muchísima más fuerza, sales a toda velocidad, pero esa fuerza requiere también unos buenos neumáticos que aguanten la cantidad de fuerza que está haciendo el automóvil por aguantar esa inclinación del auto. Y, adivinen qué, Michelin no estaba listo para esa fuerza, Michelin no había trabajado en estas condiciones y no le fue posible obviamente prevenirlo, contrario a lo que pudo hacer Bridgestone a través de su filial de Firestone, pues Michelin no tenía idea de cómo trabajar en esa curva. Tenían mucha más resistencia al desgaste. Las llantas de Michelin, ya platicábamos que pues habían ganado las 8 carreras del principio. O sea, les había ido muy bien por esta duración de los neumáticos y que también los pilotos las sabían cuidar. Pero a esa velocidad, hablando de más o menos 350 kilómetros por hora saliendo de la curva y con la fuerza que imprime también el estar inclinado, pues el neumático eventualmente se iba a desgastar e iba a terminar reventando. Los problemas para los equipos con Michelin se vieron desde que comenzó el fin de semana, específicamente el viernes. Un fuerte accidente de Ralf Schumacher, el hermano de Michael, en las prácticas del viernes, les decía, justamente en la curva, saliendo de la curva número 13, pues tuvo un impacto horrible Ralf Schumacher en el que la llanta no dio más y se terminó estrellando contra el muro y lastimándose, incluso saliendo y quedando fuera del Gran Premio y del fin de semana. Tuvo que entrar Ricardo Zonta, un piloto sustituto de la escudería en la que estaba en ese momento Ralf Schumacher. Y pues Ricardo Zonta llegó a suplirlo. No pudo continuar él tampoco porque también tuvo problemas con los neumáticos y lo terminó dejando parado y tronando las llantas. Entonces pues desde ahí para todos fue como, hijo, mano, pues ¿cómo le vamos a hacer? No está sirviendo esto para nadie. Ellos fueron los que tuvieron los accidentes, pero seguramente hubiera pasado con muchos más autos de haberse seguido con esa misma línea, de haber ido a la misma velocidad. Y pues fue tal el fracaso por parte de los neumáticos de Michelin que el sábado reportaron que las llantas no eran seguras para el circuito. Lo que dijeron es, no podemos asegurarles que estas llantas van a durar más de 10 vueltas. Entonces, pues sí, de una vez les decimos que estos neumáticos no son seguros para nuestros pilotos. Y pues esto fue como de, pues, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Soltaron el comunicado, trataron de buscar soluciones dentro de Michelin, trataron de volar otro juego de llantas que fueran un poquito más resistentes para darles una a cada escudería, pero aparentemente era lo mismo. Llegaron las llantas, las probaron y fue exactamente el mismo resultado. No encontraba ninguna solución al problema. Los mismos representantes de Michelin le enviaron una carta, un documento formal a la Fórmula 1, específicamente al director de carreras, Charlie Whiting, solicitando alguna posible solución al problema. Se sugirieron varias cosas. Por ahí estuvo la idea de limitar la velocidad en esa curva poniendo una chicana, que la chicana no es nada más que una S, entonces en vez de tomar una curva a toda velocidad, pues tienes que bajarla para seguir el trazo es más o menos, si se han visto fotos del Foro Sol, pues es más o menos eso, ¿no? Te reduces la velocidad porque tienes que pasarla lentamente y después ya sales, en vez de seguir a toda velocidad toda esa distancia. Esa fue una opción, se dijo que no, que porque no podían alterar ya el trazo de una pista que estaba autorizada por la FIA. Después se sugirió que los autos que tuvieran Bridgestone pudieran reducir la velocidad saliendo de esa curva y que si querían los que tenían, los autos que tenían Michelin pudieran reducir la velocidad y los que tenían Bridgestone si querían pues se lanzaran y fueran rápidos porque ellos sabemos que no tenían problema con esos neumáticos. También se rechazó porque era peligroso para todos los pilotos el bajar la velocidad en una curva de alta velocidad. Se sugirió también que por solamente esa ocasión y en ese gran premio solamente se permitiera hacer cambios de neumáticos cada 10 vueltas. También se les dijo que no, además de que hubiera sido muy complicado, no creo que hubiera suficientes juegos para cada una de las escuderías. Incluso llegaron a decir, bueno, ya no lo cuentes, solamente queremos que la gente no esté enojada y viene muchísima gente, vamos a correrla sin que cuenten los puntos. Y la FIA les dijo, si hacen eso, o sea, si ustedes deciden correr, nos salimos nosotros y dejan de contar con cualquier apoyo y si hubiera ocasionado un problemón. Cosa que obviamente no sucedió
porque no se hubieran hecho responsables la FIA de cualquier accidente, entonces pues obviamente los equipos no quisieron que eso sucediera. Entonces, pues esto hubiera sido una muy mala idea, hubiera sido prácticamente por sin ningún lado todos, sin oficiales de pista, sin directores de carrera ni nada, entonces obviamente eso no se hizo. Arriesgaron, les digo, sus puntos, dijeron, bueno, no ganamos nada, solamente déjenos correr. Prácticamente ya en este momento, sabiendo también Michelin que era algo, pues para lo que ellos no se habían preparado, dijeron lo que sea, pero por lo menos hay que entregarle un espectáculo a los fanáticos, porque estamos hablando de entre 110,000 y 130,000 personas que se dieron cita para estar en el autódromo aquel fin de semana en Indianápolis. Y pues imagínense lo que se venía para ellos, porque pues no parecían llegar a ninguna solución. La justificación número uno también de la FIA y de los organizadores sería algo muy injusto para los equipos con Bridgestone, ¿no? Como de ellos, ¿qué culpa tienen? Que los entiendo hasta cierto punto. Es como, pues bueno, no es nuestra culpa que ustedes no hayan planeado bien el uso de sus neumáticos, pero pues es muy debatible. Ya al final hablaremos un poquito acerca de eso, pero pues después de todas estas propuestas rechazadas, Michelin anunció que no podrían arriesgar a sus pilotos lanzándolos a correr, sabiendo lo que podría llegar a pasar. Habíamos visto el ejemplo de Ralf Schumacher, que fue un accidente bastante aparatoso. Entonces dijeron, no les aseguramos que esto va a pasar y no los queremos arriesgar. Por otro lado, las mismas escuderías que tenían Michelin estaban de acuerdo. Dijeron, pues ya no nos van a decir nada, no los vamos a arriesgar y no van a salir a correr a pesar de que los pilotos quisieran. Y hablando de los de Bridgestone, de Minardi, Jordan y Ferrari, ellos nunca quisieron comprometerse y dijeron, nosotros no tenemos bronca, nosotros vamos a correr nuestra carrera y no pasa nada. Esto para el domingo, y estas mismas decisiones se estaban tomando de último minuto. Incluso si ven transmisiones de aquel momento y de aquel día, se ve cómo están ahí todos moviéndose, cómo están hablando entre los team directors, están viendo qué podrían hacer al respecto ya con los pilotos a punto de arrancar. Cuando se dio el desfile y el reconocimiento para todos los fanáticos, los pilotos ni siquiera sabían qué pasaba. Esta transmisión de, me parece que es Telecinco en España, y está Fernando Alonso y lo entrevistan y dice, pues yo no sé qué va a pasar, yo todavía no estoy seguro, a ver qué sucede, porque de verdad no tenía ni idea de qué iba a pasar. Dieron ya la vuelta de reconocimiento, que justamente la vuelta de reconocimiento, dando un poquito de contexto, es la que dan encendiendo los motores, dan una vuelta para calentar un poco sus llantas y después se forman en el lugar en el que tienen que estar en la parrilla de salida. O al menos eso es lo que tuvo que haber pasado. 110,000 personas esperaban que eso sucediera. Dieron la bandera de reconocimiento, todo estaba despejado para que cada quien tomara su lugar. Pero sucede que poco a poco todos los equipos de Michelin y todos los autos que tenían llantas Michelin fueron entrando uno por uno a los pits. La gente no lo podía creer, o más bien ni siquiera entendía lo que estaba sucediendo, y pues obviamente no tardó en demostrar su descontento, abuchando, empezaron a aventar botellas y vasos y cervezas y mil cosas a la pista. Era increíble, y la foto que tienen de portada de este capítulo es justamente los 6 autos de las 3 escuderías en la parrilla de salida. Las escuderías y Michelin dijeron, no nos vamos a arriesgar, nos vamos a meter a nuestros boxes, nadie va a salir a correr. Se escuchan los team radios diciendo ellos mismos, como los pilotos por supuesto, diciendo, yo sí quiero correr, no pasa nada, pero pues era demasiado riesgo, y dijeron, métanse todos a su casa, y así fue. Así que el mundo y los fanáticos en el autódromo del Indianapolis Motor Speedway tuvieron que ver 73 vueltas con solamente 6 autos. 6 pilotos arrancaron aquella carrera: Schumacher y Barrichello de Ferrari, Thiago Monteiro y Christian Albers de Minardi, y Narain Karthikeyan y Patrick Friesacher de Jordan. Ellos son los 6 que empezaron con los neumáticos Bridgestone, eran los únicos que estaban en condiciones de correr y de disputar aquella carrera, que pues de carrera la verdad no tuvo nada. Obviamente los Ferrari salieron adelante, estaba definido quién iba a ganar, Schumacher ganando una vez más en Indianápolis. Y pues bueno, durante toda la carrera vimos pulgares abajo por parte de los fanáticos. Había muchos colombianos yendo a apoyar a Juan Pablo Montoya. Vimos a la gente abuchando cada vuelta que daban, mucha gente saliéndose y obviamente yéndose del autódromo, pidiendo reembolsos. Fue un auténtico desastre. Volviendo al ejemplo que les daba de esta televisora en España, llegaron al punto en el que la quitaron y dijeron, no vamos a pasar este fiasco,
y no queremos que ustedes lo vean porque no sirve de nada, y mandaron a otra transmisión. Fue un papelón lo que pasó aquel día, porque nunca había pasado algo así. Fueron 6 autos de 20. Imagínense también para los patrocinadores de los autos, los pilotos, todo lo que está involucrado y los millones y millones de dólares que están involucrados para que al final lo único que se decidiera es solamente la corren 6 y se acabó. Y así fue. Así fue por 73 vueltas. Michael Schumacher terminó ganando la carrera, seguido de su compañero Rubens Barrichello, y el tercer lugar para el portugués Thiago Monteiro de Jordan. Y fue muy incómodo porque se acabó la carrera y se siguió con exactamente el mismo protocolo que se hace normalmente. Es decir, los pilotos estacionaron sus autos, ya saben, donde va el orden de 1, 2 y 3. Se bajaron, les dieron sus gorras, se celebró un podio. Obviamente tanto Schumacher como Barrichello no sabían y no querían demostrar ningún tipo de emoción, y no lo hicieron así. Es muy chistoso también porque Thiago Monteiro, el portugués, fue su primer y último podio en la historia. Fue el primer portugués en ganar en ganarse el lugar en un podio, el tercer lugar en este caso, y él hace cuenta que ganó el campeonato. Estaba súper emocionado con la champaña y todos los demás así como de, ¿qué onda? No había gente, abucharon el himno. Hubo un auténtico descontento por parte del público porque pues con justa razón acababan de ver la peor carrera en la historia de la Fórmula 1. Es algo que no había tenido precedentes y que pues obviamente no era lo que los fanáticos merecían, sabiendo sobre todo el problema y lo complicado que había sido para la máxima categoría tener buena presencia y hacer ruido dentro del país de Estados Unidos. Pues terminan haciendo esto y pues obviamente termina siendo un auténtico fiasco. Que ahora, buscar culpables es complicado y eso hay que decirlo. No, yo creo que es más cuestión de opinión, y si quieren comentar, ya sea en Instagram o aquí en YouTube, si es que lo están viendo, sería excelente que me comentaran su punto de vista. A mi parecer, no hay un culpable fijo, pero lo que sí es un hecho es que está en los de arriba, en los organizadores, en los directivos, no está en los pilotos y no está en las escuderías. Por un lado, las 7 escuderías de Michelin pues siguieron las instrucciones que se les dieron a pesar de querer correr y tampoco iban a poner en riesgo a sus pilotos. Y lo mismo para los pilotos, ¿no? Ellos pudieron haber muerto de ganas por correr, pero pues la seguridad fue primero en ese caso. Y los 6 pilotos de Bridgestone, pues, ¿qué hacían? Sabían que tenían que correr, que su auto no tenía ningún problema, y por más que quisieran solidarizarse o hacer cierto tipo como de protesta, pues salieron a correr, y esos 6 fueron los que hicieron su carrera. En mi opinión es una grave falta de planeación de todos, ¿no? De tal vez Indianápolis por no haber anunciado esto y decir, oigan, igual pueden tomar esto en cuenta. De la FIA por no ser flexible con ninguna de las alternativas. De Michelin, por supuesto, y hay que decirlo, por no prevenir la diferencia que hubiera habido en el asfalto y sobre todo en esa peraltada, y que sus autos no eran capaces de pasarla. Y todo de manera absurda que se realizó entre los organizadores. Insisto, creo que los pilotos fueron los menos culpables, así como lo vimos este domingo. La Fórmula 1 también negándose por lo menos a darle un espectáculo a la gente. Yo creo que fue lo que más contribuyó a este evento, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver en la siguiente parte, pero el hecho de decir no va a pasar nada, que corran los que tengan que correr y nosotros ya nos vamos. Eso también me parece lo más injusto, si lo podemos decir de esa manera, porque sabemos que el fanático se entrega, que el fanático paga su boleto y que está ahí los 3 días, todo el día, y pues que lo traten de esa manera y se le corresponda, más bien que no se le corresponda como debe de ser, pues obviamente a mí me parece lo más hiriente de toda esta situación. Y pues así fue como sucedió el Gran Premio de Estados Unidos 2005, pero aquí no acabamos, vamos a ver desde entonces cómo están las cosas. ¿Qué pasó después? Obviamente, pues lo primero que pasó fue mucha rabia y mucho enojo por parte de la gente. La gente estaba furiosa, la FIA no hizo nada por los fanáticos en ese momento, ni la Fórmula 1, ni nadie, no había nadie que respondiera por lo que estaba sucediendo. Los fanáticos agarraban lo que fuera, banderas, playeras, en todos lados escribían puros insultos para la FIA, para los directivos de la FIA.
Les digo, los pulgares abajo lanzando objetos, estaban furiosos y estamos hablando de cerca, o de más, mejor dicho, de 100,000 personas que todos querían una respuesta, pero para la FIA y para la Fórmula 1 ellos habían cumplido. Se les dio una carrera con 6 autos, pero es una carrera al final del día. Así es como ellos lo veían en ese momento. Incluso se siguió detrás de Michelin y de las escuderías, se les abrió un juicio con 5 cargos, de los cuales se quedaron 2 al final, incluyendo no tener neumáticos seguros para un gran premio y el segundo por no haber comenzado un gran premio. ¿Cómo respondió Michelin y las escuderías? Pues diciendo, imagínate si yo hubiera salido, cómo hubiera acabado todo, más bien agradéceme que no hubiera salido. Por eso les digo que es un debate y un dilema muy personal el decidir quién es el que hizo bien, quién es el que hizo mal en esta historia. Pero bueno, estos 2 cargos fueron finalmente retirados justamente por esta justificación que les digo, ¿no? Es, sí, ya sé que la regué y que no tenía llantas, pero pues ¿qué querías que hiciera? ¿Me salía y esperara que reventara y un accidente gravísimo? Pues obviamente no. Por su parte, Michelin, sabiendo también que metió la pata y que no tuvo cierta preparación para este gran premio, le otorgó un cheque al autódromo, al Indianapolis Motor Speedway, para que algunas personas fueran a buscar su reembolso y se les regresara parte del dinero que gastaron en el boleto. Y además para la temporada siguiente, para el Gran Premio del 2006, que sí se corrió y ahorita vamos a hablar de eso, otorgó 20,000 boletos para que pudieran tener los aficionados que habían ido el año anterior. Entonces, bueno, Michelin por su parte trató de amortiguar el error de esta forma. Incluso otras categorías, hablando específicamente de Champ Car, que es una de las categorías que llegó a existir en los Estados Unidos de autos fórmula, de monoplazas. La semana siguiente ellos tenían un evento en Cleveland y lo que dijeron fue, si tienes boleto de la Fórmula 1, ya sé que no es lo mismo, pero vénganse acá gratis a pasar por en este evento. Y incluso todavía las escuderías y algunas personalidades tuvieron intenciones de correr una vez más en otoño dentro de Estados Unidos para compensar el daño, aunque fuera sin puntos. Solamente vamos por favor a darle a los fanáticos algo porque pues esto es una grosería, y eso también fue rechazado. Entonces hubo ciertas intenciones, hubo cosas que sí se hicieron, pero por parte de la Fórmula 1 y de la FIA no es como que se haya hecho mucho al respecto, más que seguir culpando a Michelin y a las escuderías de, oigan, es que cómo no salen a correr, en vez de decir, bueno, la regamos, vamos a tratar de solucionarlo de esta manera. La temporada de 2005 la terminó ganando el español Fernando Alonso, como estaba liderando para ese momento. No le afectó tanto el no haber corrido en Estados Unidos, con tan solo 24 años convirtiéndose en el primer y único español en la historia de la Fórmula 1 en lograr una corona, que lograría al año siguiente también. Para Michael Schumacher fue la única victoria de aquella temporada, ganó algunas carreras en 2006 y después pues ya hablaremos de él, pero vino su retiro, vino su regreso eventualmente, su participación en MotoGP. Pero pues prácticamente fue la única luz que tuvo tanto Schumacher como Ferrari en el primer lugar. Tuvieron ahí algunos podios, pero pues esta carrera de 6 autos fue lo único que pudieron lograr en aquella temporada de 2005. Para el año siguiente, el 2006, la Fórmula 1, como les decía hace un momentito, regresó a Indianápolis con muchísima menos gente. Después del fiasco por el que habían pasado, pues mucha gente salió ya ciscada y obviamente no querían darle más dinero a la Fórmula 1 tras lo que les habían hecho. Y el 2007 ni hablar, el 2007 ya fue sustancialmente menos gente que fue a visitar el fin de semana para ver la carrera. Y pues les digo, o sea, de por sí las cosas ya estaban como delicaditas, ya habían pasado muchas cosas, se habían ido, habían regresado, habían pasado a Phoenix, habían ido a Detroit, o sea, mil cosas y poca atención por parte de los estadounidenses. Finalmente lo habían logrado en Indianápolis y pasan cosas así, pues obviamente ya estaban colgando de un hilo. Y pues dicho y hecho, después del 2007, el contrato para un Gran Premio de Estados Unidos no fue renovado, ya no hubo un Gran Premio en 2008 dentro de Estados Unidos, no fue hasta 2012 que tuvimos que esperar para ver nuevamente un Gran Premio que se corría en Estados Unidos. Ya no fue en Indianápolis, ahora fue en el Circuito de las Américas, en la ciudad de Austin, en Texas. Y hoy en día, pues el interés por parte de los americanos hacia la Fórmula 1 se ha ido acrecentando. Tenemos uno de los mejores productos que funciona para la Fórmula 1, hablando de Drive to Survive, esta serie de Netflix que vale la pena recomendárselas. Pues eso también le llamó mucho la atención a los americanos.
Liberty Media, que es una empresa de Estados Unidos, es ahora dueña de Formula One Group desde 2016. Me parece que lo que faltaría por ahí en el rompecabezas es un piloto que lo represente, un piloto estadounidense que desde hace un buen rato ya no lo hay. Y creo que eso también atraería a muchísima gente, como lo hemos visto con Christian Pulisic en el Chelsea. Mucha gente se fue a ver la Premier, entonces tal vez eso le funcione también a la Fórmula 1. En cuanto a los neumáticos, hoy en día Pirelli es el único proveedor de llantas en la Fórmula 1. Ya no tenemos esta guerra de llantas y solamente Pirelli es el único que las administra. Tienen un contrato hasta el 2023 y la próxima temporada vendrá con algunos cambios, incluyendo nuevos neumáticos más grandes con ciertas modificaciones que tendrán todos los autos. Entonces, pues Pirelli tiene que hacer un buen trabajo antes de que empresas como Hankook o como algún otro tipo de llantera busquen meterse en la carrera. Pues esperemos que Pirelli, que ha tenido un buen desempeño en las últimas temporadas con 3 compuestos y los de lluvia, pues lo ha hecho bien. Se esperaría entonces que continuaran para evitar esta clase de peleas que a quien más afectan es al espectador, sin duda, porque pues ellos solamente van, pagan su boleto y esperan ver un espectáculo que no se les dio en aquel lejano 2005 y que no se les dio este domingo en el Gran Premio de Bélgica. Voy a ver si hablo un poquito acerca de eso, porque la verdad es que se me hizo también un movimiento que entiendes, pero que lo que esperarías, así como lo vimos en el de Estados Unidos, es respuesta de los mandatarios y que tomen cartas en el asunto, porque es una grosería y una falta de respeto para el que está en casa esperando, tanto para el que compra su boleto y va. Pero bueno, así llegamos a este capítulo de Inmortales, que pues tal vez no fue tan inmortal por una buena razón, pero este evento sin duda marcó un antes y un después en la forma de organizar los eventos en Fórmula 1, el poner atención a las llantas y muchas decisiones que se han tomado desde entonces para que no vuelva a suceder. Y pues bueno, espero les haya gustado. La verdad es que, les digo, me recordó mucho, estaba viendo la carrera el domingo y dije, bueno, voy a hablar de esto en Inmortales porque no es el único, también está 2005. Y pues bueno, nunca es tarde para entrar a la Fórmula 1, no todo es esto y no todo es Spa-Francorchamps como lo vieron el domingo. Les juro que sí hay buen entretenimiento y que sí hay buen espectáculo. No se dejen engañar por lo malo. Y pues si quieren aprender un poquito más pueden ir al Desde Cero, que hice ya de la Fórmula 1, me parece que por ahí de hace un año, que pueden tener un poquito de contexto. También Drive to Survive es un muy buen complemento. Y pues éntrenle al deporte motor, que mucho hate llega a tener, pero la verdad es que nos da las emociones que no nos da ningún otro deporte. Entonces pues se los recomiendo. Y nada, espero les haya gustado esto. Vivan el deporte, amen el deporte. Yo soy Diego Estrada y nos escuchamos a la próxima. Gracias, bye. Inmortales.